Durante años acumuló poder, dinero y silencio, hasta que una puerta se cerró y todo empezó a derrumbarse. En julio de 2019, Jeffrey Epstein fue arrestado en un aeropuerto de Nueva Jersey tras aterrizar en su jet privado. La imagen era impactante. Un hombre que durante décadas se había movido con total libertad entre las élites, ahora era esposado y puesto bajo custodia federal. No era la primera vez que enfrentaba acusaciones graves, pero esta vez la situación era completamente distinta. El caso había sido reabierto tras nuevas investigaciones periodísticas y el testimonio de varias víctimas que durante años habían sido ignoradas o silenciadas. Epstein fue acusado formalmente de tráfico sexual y conspiración. Según la fiscalía, había creado una red estructurada para reclutar, manipular y abusar de mujeres jóvenes, utilizando intermediarias y aprovechando su poder económico. Las víctimas describían un patrón repetido. Eran contactadas con promesas de dinero fácil, supuestos trabajos o favores aparentemente inocentes, y una vez dentro del círculo de Epstein, quedaban atrapadas en un sistema de abuso difícil de romper. Tras su arresto, fue trasladado a una prisión federal en Manhattan, el Metropolitan Correctional Center, un centro de alta seguridad donde permanecen detenidos acusados de delitos graves. Allí comenzó a prepararse para un juicio que prometía ser uno de los más mediáticos de la historia reciente. La fiscalía empezó a reunir pruebas, revisar documentos y analizar años de actividad financiera, movimientos de vuelos y testimonios que apuntaban a una estructura mucho más amplia de lo que inicialmente se había creído. Uno de los elementos que más atención generó fue su red de contactos. Epstein había mantenido relaciones con empresarios, políticos y figuras públicas influyentes. Su agenda personal, sus registros de vuelo y las visitas a sus propiedades comenzaron a ser analizados con lupa. Aunque el simple hecho de aparecer en esos registros no implicaba culpabilidad, la posibilidad de que su red fuera más extensa generó un interés mediático sin precedentes. Las propiedades de Epstein también se convirtieron en foco de la investigación. Su mansión en Nueva York, su residencia en Palm Beach, su rancho en Nuevo México y, especialmente, su isla privada en el Caribe, fueron señaladas por varias víctimas como lugares donde ocurrieron abusos. La imagen de esa isla, aislada y rodeada de lujo, se transformó en uno de los símbolos más inquietantes del caso. Mientras tanto, el proceso judicial avanzaba. Epstein se declaró no culpable y solicitó libertad bajo fianza, ofreciendo incluso garantías económicas millonarias. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud, considerando que existía riesgo de fuga debido a su enorme fortuna y su acceso a recursos internacionales. Permanecería en prisión a la espera de juicio. Pero el caso dio un giro inesperado que cambiaría todo. En agosto de 2019, apenas un mes después de su arresto, Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda. La noticia se extendió rápidamente por todo el mundo. Según el informe oficial, se trató de un suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su muerte generaron una ola inmediata de dudas y teorías. Esa noche, varios fallos coincidieron de forma inquietante. Las cámaras de seguridad cercanas a su celda no funcionaron correctamente o no registraron lo ocurrido. Los guardias encargados de su vigilancia no realizaron las rondas correspondientes en el tiempo establecido. Además, Epstein había sido retirado previamente de un protocolo especial de vigilancia tras un incidente anterior, lo que aumentó aún más las sospechas. La combinación de estos factores
hizo que muchas personas cuestionaran la versión oficial. ¿Cómo era posible que un detenido de alto perfil en una prisión de máxima seguridad pudiera morir sin que nadie lo detectara a tiempo? ¿Por qué fallaron tantos sistemas al mismo tiempo? Estas preguntas se convirtieron en el centro del debate público. A partir de ese momento, comenzaron a surgir múltiples teorías. La versión oficial sostenía que Epstein se quitó la vida para evitar enfrentar el juicio y las posibles consecuencias. Desde esta perspectiva, el suicidio era el acto final de alguien que había perdido el control de su situación y no quería exponerse públicamente. Sin embargo, otra línea de pensamiento planteaba algo más inquietante. Algunos creen que Epstein no actuó solo durante años y que su red incluía a personas con suficiente poder como para querer evitar que hablara. Según esta teoría, su muerte habría sido una forma de silenciarlo antes de que pudiera revelar información comprometedora durante el juicio. También surgieron hipótesis centradas en negligencia extrema. En este caso, no se trataría de una conspiración organizada, sino de una cadena de errores, descuidos y fallos dentro del sistema penitenciario que terminaron permitiendo su muerte. La falta de supervisión, el cansancio del personal y la mala gestión habrían creado el escenario perfecto para que ocurriera lo peor. A pesar de las investigaciones internas, muchas de estas dudas nunca fueron completamente resueltas. 2 funcionarios de la prisión fueron acusados posteriormente por negligencia, pero el caso no logró cerrar todas las incógnitas. La sensación de que faltaban piezas en el rompecabezas se mantuvo en la opinión pública. La muerte de Epstein tuvo un impacto directo en el proceso judicial. Al no haber juicio, muchas de las víctimas se quedaron sin la oportunidad de ver una resolución completa en los tribunales. Aunque algunas continuaron con demandas civiles, el caso penal principal desapareció con él, dejando una sensación de vacío. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Las investigaciones continuaron en torno a su entorno. Algunas de las personas relacionadas con su círculo más cercano fueron examinadas por las autoridades, lo que mantuvo el caso activo en el ámbito judicial y mediático. El nombre de Jeffrey Epstein se convirtió en sinónimo de uno de los mayores escándalos de abuso y poder de las últimas décadas. Documentales, reportajes y análisis comenzaron a reconstruir su historia, intentando entender cómo había sido posible que una red así funcionara durante tanto tiempo sin ser detenida. Uno de los aspectos más inquietantes del caso es precisamente ese, la duración. Durante años, las denuncias existieron, las señales estaban ahí, pero no fueron suficientes para detenerlo de forma definitiva. Esto abrió un debate profundo sobre el papel de las instituciones, la influencia del dinero y la dificultad de enfrentar a individuos con tanto poder. También se generó un debate sobre la percepción pública. Epstein no encajaba en la imagen tradicional de un criminal. Era sofisticado, discreto, aparentemente respetable. Ese contraste entre apariencia y realidad contribuyó a que durante mucho tiempo no fuera cuestionado con la intensidad necesaria. Hoy, su caso sigue generando preguntas. ¿Cuántas víctimas hubo realmente? ¿Hasta dónde llegaba su red? ¿Quiénes más estaban implicados? Muchas de estas cuestiones permanecen sin respuesta definitiva, alimentando el interés constante en su historia. La figura de Jeffrey Epstein no solo representa un crimen individual, sino un sistema que permitió que ese crimen se mantuviera oculto durante años. Su arresto marcó el inicio de la caída, pero su muerte dejó el final abierto, incompleto, lleno de sombras.
Y quizás eso es lo que hace que esta historia siga inquietando tanto. No es solo lo que se sabe, sino todo lo que nunca llegó a saberse. Porque en este caso, la verdad no terminó en un juicio, sino en una celda cerrada, rodeada de silencio, donde las respuestas se apagaron antes de poder ser escuchadas.